muy limitada. Es evidente que una persona sola no puede vivir con 462 euros, ni una familia de 4 personas puede vivir con 1.015 euros. Es evidente que es una cuantía... el objetivo del gobierno, el objetivo declarado del gobierno es sacar a la gente de lo que llaman la pobreza extrema. Digo, sacar a la gente de lo que llama la pobreza extrema. Porque si se hablara de sacar a la gente de la pobreza, necesitaría que hubiera hecho un ingreso de al menos 700 o algo más de 700 euros. Y según el plan que ha planteado el gobierno, esta prestación es complementable con determinados tipos de trabajo. Nos señalará una cosa: cuando hablamos de una prestación que garantiza un ingreso mínimo de 462 euros, significa que quien tenga un ingreso de 262 le pagarán 200. Y quien tenga un ingreso de 362 le pagarán 100, porque garantiza hasta ese ingreso. Cuando se habla de que se complementa con el trabajo, nos encontramos con un primer problema. Y no lo señalo yo. Es decir, lo señalan los sindicatos que por demás han saludado la aprobación de esta prestación. Y Comisiones Obreras, por ejemplo, señala que hay que estar muy vigilantes porque existe el riesgo de fraude y en la contratación y en los salarios, como ha sucedido en otros países donde se ha aprobado este tipo de renta. Bien, es evidente, señalo, la cuantía es una cuantía mínima, es decir, la palabra de mínimo es importante, pero además se ha decidido que sea una prestación a cargo de la Seguridad Social, por lo tanto desvinculado del empleo y que no cotiza a Seguridad Social. Por lo tanto, las personas que perciban esta prestación durante mucho tiempo se van a encontrar con el problema de que no van a tener derecho a una pensión de la Seguridad Social. Y la medida, por supuesto, no incluye ningún plan de empleo vinculado a la prestación. Y esto es un tema importante, porque hay una consideración distinta en garantizar a la población trabajadora el poder tener acceso a un empleo con el que atender a sus necesidades, y la idea de una prestación sin que el gobierno al mismo tiempo incluya planes de inversiones y planes de empleo. Sobre este tema se ha hablado mucho. Yo señalaría también que algunos han señalado que no parece lógico que se utilice el nivel de ingresos de 2019 para una necesidad que en muchos casos ha aparecido a partir del 15 de marzo de 2020 y por lo tanto que corre el peligro de dejar a mucha gente fuera. Pero esto es la renta mínima. Es decir, quiere decirse, quien no tenga ingresos puede recibir una renta hasta 462 o hasta 1.015 euros. Hay toda una corriente de compañeros y de compañeras que defienden lo que se llama la renta básica universal, que no es la renta mínima. La renta básica universal, en principio, es una renta para toda la población, quiere decir que la recibirían los 46 millones de ciudadanos y ciudadanos de España. Por lo tanto, la recibiría el parado que no tiene ingresos, pero la recibiría también Amancio Ortega, que es la persona más rica de España, y que sería financiada con impuestos. Un ingreso incondicional y universal que la mayoría de partidarios de esta renta básica cifran en alrededor de 715 euros mensuales que recibirían todos los residentes adultos de España y 143 euros los menores. ¿Cuáles son las características de esta renta? Porque quienes la defienden, para ellos es la panacea. Es decir, esto va a acabar con el problema de la pobreza, esto va a acabar con el problema de la falta de empleo, esto va a acabar con el problema de los empleos mal pagados, incluso esto va a ser una ayuda para la movilización de la población. Bueno, en principio esta renta básica absorbe todas las prestaciones y citamos a la persona más autorizada sobre renta básica universal que hay en el mundo, que es Philip Van Parijs, director de la Cátedra Hoover en la Universidad Católica de Lovaina. No es casualidad que el mayor defensor de la renta básica sea un destacado profesor de una universidad católica y es el fundador de la Red Renta Básica Mundial. Este señor dice que a medida que vayamos tomando conciencia
de los fenómenos de la trampa de la dependencia creado por los dispositivos condicionales, como el seguro de paro, las pensiones de jubilación, etcétera, iremos optando por una racionalización que incluya una renta básica. Una vez adoptado un dispositivo de este tipo, tendríamos en marcha todos los mecanismos para el pago de la renta básica y podríamos empezar a suprimir progresivamente tal o cual prestación, aumentando así de la cuantía de la renta básica. Y si vamos a la web de la Iniciativa Legislativa Popular por una renta básica en España, podemos ver un artículo de Jordi Arcarons, que es una persona supuestamente autorizada sobre este tema, que para justificar el bajo coste, según ellos, que supondría la implantación de esta renta, dice que la renta básica sustituye toda prestación pública monetaria de cantidad inferior y en los cálculos incluye entre las prestaciones absorbidas las pensiones y las prestaciones de desempleo. Por lo tanto, esto convierte la renta básica en un mecanismo de destrucción de derechos alcanzados y conquistados por los trabajadores, como el seguro de desempleo o como el derecho a una pensión de jubilación. Y lo sustituye por una cantidad que basta para salir de la pobreza. Es importante porque esto nos explicará por qué gente muy inesperada, o que podía parecer muy inesperada, defiende esta renta. Van Paris señala además que la renta básica puede ser un instrumento para una jubilación más tardía. Y dice, permite a quienes no tienen trabajo escoger el trabajo así liberado tanto más fácilmente en la medida en que pueden hacerlo sobre la base de un tiempo parcial. Y el suelo firme que proporciona la renta básica permite un tránsito más fluido entre empleo, formación y familia, lo que debería reducir la aparición del agotamiento y la jubilación temprana, permitiendo que la gente extienda el empleo a una parte más prolongada de su vida. Por lo tanto, ellos defienden que la renta básica universal debe ser un mecanismo para retrasar la edad de jubilación, permitiendo que la gente extienda el empleo a una parte más prolongada de su vida. Es un concepto que evidentemente sale de alguien que trabaja en la comodidad de un despacho, calentito en invierno y fresquito en verano, porque no acabo yo de ver que podamos pensar que un trabajador de la construcción con 65 años decida extender su empleo a una parte más prolongada de su vida y seguir cargando sacos de cemento con 67, con 68 o con 70 años. Para los defensores de la renta básica además permitiría aceptar empleos que ahora no son aceptados. Porque dice que, claro, como yo tengo una pequeña parte de ingresos, yo puedo aceptar un empleo que complemente estos ingresos. Y añaden, con esta renta básica se podrían crear empleos que ahora no son posibles por el alto nivel de salarios que suponen. Es decir, que permitiría crear empleos con salarios más bajos de los que hay ahora. Esto significa que la renta básica para estos señores es un instrumento de rebajar los salarios y, por lo tanto, de permitir una mayor explotación laboral. Ellos señalan un motivo, la defensa de la renta básica, y dicen, no va a haber empleo en el futuro, porque con la robotización, con los avances técnicos, lo que vamos a ir es una destrucción masiva de empleo. Bueno, este es el argumento que oímos cada 20 o cada 30 años. Recordar que cuando los primeros telares de la revolución industrial en Inglaterra hubo un movimiento que eran los luditas, que destruía los telares porque entendía que lo que iban a hacer era destruir el empleo con la mecanización. Y sin embargo sabemos que es todo lo contrario, que la revolución industrial creó millones y millones de empleos. 55. Hasta ahora, lo que sabemos es que el movimiento obrero ha arrancado la reducción de la jornada laboral de 60 horas o de 80 horas a 40 horas, primero a 50, después a 40, en algunos sitios a 35, y que hoy habría medios para que la jornada laboral estuviera en menos de 30 horas. Por lo tanto, el concepto se opone al concepto de reparto del empleo mediante la reducción de jornada o, si atendemos a lo que dice el programa fundacional de la Cuarta Internacional, mediante la escala móvil de horas de trabajo y ajustar la jornada para que haya pleno empleo. Por lo tanto, yo creo que el argumento de que la robotización necesariamente va a destruir empleos
Es un argumento resignado que plantea como si no existiera la lucha de clases para precisamente defender la reducción de la jornada laboral. Hay una cuestión importante. Mira, cuando se ha publicado la renta mínima vital, me decían algunas compañeras, mi sindicato lleva, entre otras cosas, la ayuda a domicilio, y me decían algunas compañeras de la ayuda a domicilio, dice, hombre, si a mí me van a pagar 462 euros de renta básica y yo me estoy deslomando yendo a 4 domicilios por un contrato a tiempo parcial y al final lo que cobro son 500 euros, igual a mí me interesa dejar de trabajar y acogerme a la renta básica. Esa es una cuestión que han señalado algunos sectores de feministas vinculados al movimiento obrero, y es que la renta básica expulsa a las mujeres del mercado de trabajo. ¿Y a las mujeres por qué? Pues porque son las que tienen salarios más bajos. Y resulta que en nuestro país, por ejemplo, un 20% de las mujeres cobran salarios que no llegan al salario mínimo. Si se implanta la renta básica, muchas de ellas serán expulsadas del mercado de trabajo. Y no es una cuestión teórica. Tenemos un ejemplo reciente. Cuando se aprobó la ley de la dependencia incluía una figura que era la figura de los cuidadores informales. Es decir, aquellas personas que renunciaban a su empleo para cuidar a una persona mayor en su domicilio. Bueno, pues hubo 180.000 personas que se apuntaron a esta figura de los cuidadores informales. Y de estas 180.000 personas, el 93% eran mujeres. Por lo tanto, es un elemento contra la integración de las mujeres en el mercado de trabajo y por la discriminación salarial de las mujeres. El hecho de que la renta básica, de alguna manera también la renta mínima, aunque con muchas limitaciones, sea compatible con el empleo, nos plantea una cuestión que en la que podemos apoyarnos en un ejemplo. En Alemania existe una especie de subsidio de paro que se llama subsidio de paro 2, que garantiza unos ingresos mínimos, además del alquiler de la vivienda, a las familias obreras. Con esos ingresos en Alemania no se puede sobrevivir. ¿Qué sucede? Que las personas que cobran el subsidio de paro 2, en concreto 7 millones de trabajadores y trabajadoras, es decir, 1 de cada 5 trabajadores, de cada 5 personas empleadas, recurren a los minijobs con salarios de menos de 400 euros, la media es de 230 euros, y se ofrecen empleos con sueldos de 2 euros a la hora o de 60 céntimos a la hora en Alemania, combinándolo con el subsidio de paro 2. Para que existan los minijobs necesita que exista este subsidio de paro 2, porque si no en Alemania nadie iba a trabajar por estas cantidades. Para los sindicatos obreros, para los sindicatos alemanes, dicen que el subsidio de paro 2 no es una ayuda a los trabajadores, sino que es una ayuda a los patronos. Y aunque no es exactamente lo mismo que la renta básica universal, se parece en el sentido de que la cobra mucha gente y es compatible con el trabajo. Como ya señalaba antes, la renta básica universal es un mecanismo de destrucción de derechos. Destruye el derecho a la jubilación, entendido como lo entendemos hasta ahora, es decir, como parte del sistema solidario de aquellas personas que cotizan. Que cotizan quiere decir que reciben un salario diferido que paga el patrón. ¿Y qué sucede si absorbemos las prestaciones de seguridad social con la renta básica? Que deja de haber cotización a la seguridad social. Y por lo tanto el patrón se embolsa un 25% del salario de los trabajadores, que es en lo que está más o menos la cotización a la seguridad social en este país. Evidentemente destruye el seguro de desempleo. Lo dicen ellos. Quiero decir, yo todo esto no lo digo con maldad, sino que vamos a los textos de la gente de la renta básica y dice, esto absorbe todas estas prestaciones, que son prestaciones condicionales, que generan dependencia y que además hay una enorme burocracia detrás de ellos, mientras que la renta básica, como la cobra todo el mundo, no va a haber burocracia. Fijaros, por ejemplo, que dice Combinator, una compañía que defiende la renta básica universal, que es la principal abanderada de la renta básica universal en Silicon Valley, en California. Y dice, la renta básica se trata de un subsidio para las tecnologías disruptivas que permite que éstas acaben con puestos de trabajo sin que se incremente la conflictividad social. Es un mecanismo de intentar tapar la boca a los trabajadores para que yo pueda expulsarlos de su puesto de trabajo y no haya movilización social. No es casual
que la mayoría de sindicatos no apoyen este tema, con alguna excepción, donde yo creo que es una excepción francamente equivocada. Yo leí el manifiesto que sacaba la CGT para el 1 de mayo y la principal reivindicación era la renta básica universal. Yo creo que los compañeros y compañeras de la CGT se equivocan, y se equivocan en malas compañías. Porque si nosotros vamos a Francia, en Francia la renta básica universal no la apoya ni la CGT ni Fortsubrier, pero sí la apoya la CFDT, sindicato de origen cristiano, sindicato que, por ejemplo, apoya también la reforma laboral y sindicato que se ha negado a convocar las movilizaciones contra el recorte de pensiones que hubo, estas movilizaciones tremendas que hubo en Francia a finales del año pasado y a principios de este año, y que la CFDT como tal no ha apoyado, aunque sectores de la CFDT sí han participado en la movilización. Por lo tanto, la CGT tiene apoyos variopintos. Perdón, la renta básica cosecha apoyos muy variopintos. Ya he mencionado a la CGT, también habría que señalar que en nuestro país anticapitalistas son grandes defensores de la renta básica, y de hecho Raventós, que es uno de los portavoces más autorizados de los defensores de la renta básica, es miembro de anticapitalistas, pero también se encuentra entre ellos otro elenco. Por ejemplo, el Papa Francisco o incluso el Financial Times, que os recuerdo es el órgano de la City de Londres. El Financial Times dice: la redistribución debe situarse en la agenda. Los privilegios de los más ricos deben ponerse en cuestión. Políticas hasta ahora consideradas excéntricas, como la renta básica o la imposición sobre la riqueza, deben empezar a considerarse. No es casual que el Financial Times diga esto, porque lo dice ahora. Y lo dice ahora porque es consciente de la grave crisis social que ha provocado la epidemia de coronavirus y entiende que necesitan un colchón que evite el estallido social que se puede presentar. Y lo del estallido social no es un invento que diga yo porque soy militante revolucionario. Cualquiera puede ver lo que está sucediendo en Estados Unidos en este momento. Y es el resultado, evidentemente, de 200 años de opresión de la minoría negra, pero es el resultado también de la indignación social, porque hoy en Estados Unidos hay cerca de 50 millones de desempleados y desempleadas. Y os recuerdo, no perdemos todos. Antes de ayer se publicaba un estudio que explicaba que los 30 más ricos de España han aumentado sus fortunas en un 17% desde que empezó la crisis. Y que Amancio Ortega, por ejemplo, tiene 17% más de riqueza manteniendo las tiendas cerradas y haciendo que sea el Estado, que sea la caja del desempleo, la que esté pagando los ERTE de sus trabajadores. Para algunos, la renta básica es maravillosa para la juventud, porque ya no va a hacer falta becas y ya te vas a poder dedicar a los estudios o a la creatividad sin necesidad de tener que trabajar. En realidad, lo que prefigura es un futuro en el que la juventud dependa de por vida de un subsidio y como mucho lo complemente con algún trabajillo a tiempo parcial o algún mini job. Es una situación que no solo tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias morales. Es decir, plantearnos que el futuro de gran parte de la sociedad sea convivir, o sea, sobrevivir de por vida de un subsidio, tiene consecuencias sobre cómo se orienta la vida. Serían todos ninis mantenidos además por este tipo de situación. ¿Cómo ha planteado el movimiento obrero tradicionalmente esta cuestión? El movimiento obrero ha partido siempre del derecho al trabajo y de la necesidad de que existan planes de empleo que garanticen el derecho al trabajo y, por lo tanto, de la reducción de jornada. Yo citaría lo que dice el programa de transición, programa de fundación de la Cuarta Internacional. Dice: el derecho al trabajo es el único derecho que tiene el obrero en una sociedad basada en la explotación. No obstante, se le quita este derecho a cada instante. Contra la desocupación, tanto estructural como coyuntural, es preciso lanzar la consigna de la escala móvil de horas de trabajo. El trabajo existente es repartido entre todas las manos obreras existentes y es así como se determina la duración de la semana de trabajo. Es una cuestión que responde a lo que decían aquellos defensores de la renta básica que dicen la robotización va a reducir empleos. Depende.
Seguramente, si no tuviéramos que mantener a estos 33 parásitos que han ganado un 17% más, trabajaríamos muchas horas menos y podríamos garantizar las necesidades de la población. Pero además, señalar que la renta básica universal es un concepto de una sociedad subsidiada, donde el conjunto de la clase trabajadora de la juventud viva de un subsidio mínimo. Y yo señalaría otra vez lo que dice el programa de transición a este respecto. Bajo pena de entregarse voluntariamente a la degeneración, el proletariado no puede tolerar la transformación de una multitud creciente de obreros en desocupados crónicos, en menesterosos que viven de las migajas de una sociedad en descomposición. No solo tenemos críticas, planteamos una alternativa. Una alternativa que se basa, como he señalado antes, en planes de empleo, que son perfectamente financiables con los ingresos del capital financiero y con los ingresos de las grandes fortunas. En última instancia, lo que habría que plantearse es, la renta básica universal dice que quiere dar solución al problema de la pobreza. Pero, veréis, yo soy médico y normalmente hay veces que tenemos que dar un tratamiento que cura los síntomas. Pero si podemos, hacemos un tratamiento que cura las causas. Y habría que partir de cuáles son las causas de la pobreza. Y por lo tanto, lo que no pone la renta básica universal en el centro de la cuestión es la cuestión de la propiedad privada de los medios de producción, de cómo un 1% de la población puede repartirse más del 30% del Producto Nacional Bruto, y la cuestión de la planificación económica que permitiría liberar al conjunto de la población de buena parte de la esclavitud del trabajo y mantener ingresos suficientes. Pero además, la pobreza no solo, podíamos hablar, es el capitalismo el que crea la pobreza. La pobreza tiene causas concretas que se traducen en el día a día. La pobreza son los planes de ajuste, la pobreza son los recortes, la pobreza son las reformas laborales. Todos estos son elementos centrales que son los primeros que hay de que combatir antes de llegar a la cuestión de un subsidio. Naturalmente, nosotros somos partidarios de que todo desempleado tenga derecho a un subsidio, pero un subsidio de desempleo, vinculado al trabajo y vinculado a la obligación que la sociedad tiene de proporcionar un empleo a aquellas personas que solamente pueden subsistir de la venta de su fuerza de trabajo. La pobreza viene, evidentemente, de la precariedad. Es decir, con un 93% de los contratos temporales o con miles de contratos a tiempo parcial, evidentemente no podemos eliminar la pobreza. Por lo tanto, no hablemos de la pobreza como si fuera, digamos, un fenómeno de la naturaleza, como los terremotos o las inundaciones, aunque también hoy tenemos medios técnicos para hacer frente a los terremotos y a las inundaciones sin que maten a millones y destruyan la estructura económica. Pero en cualquier caso, no hablemos de eso como si fuera un fenómeno de la naturaleza. La pobreza es el resultado de un sistema al que combatimos. La cuestión en última instancia es quién paga. La cuestión en última instancia es quién paga las consecuencias de la crisis. Por el momento, ya os he dicho, los 35% más ricos no están pagando, al contrario, se están beneficiando cada día más. Mientras tenemos millones que no cobran nada o tenemos millones que subsisten de un ERTE, que significa, en el mejor de los casos, la pérdida de un 30% de su salario. Pues lo digo porque algunos plantean los ERTE como si fuera el bálsamo de Fierabras, ¿no? La mejor solución a los problemas, ¿no? Mire usted, la mejor solución no es que el trabajador pierda un 30% de su salario, porque no teníamos salarios en los cuales la mayoría de la gente se pueda permitir perder un 30%. La mejor solución es buscar la manera de recuperar los empleos, y en este sentido yo señalaría, nosotros hemos lanzado una campaña junto con otros militantes con 14 puntos de campaña, son puntos muy variados, desde la prohibición de los despidos, prohibición efectiva y real de los despidos, no lo que ha publicitado el gobierno, porque el gobierno ha publicitado que los despidos están prohibidos y paradójicamente yo en el sindicato cada día atiendo a 2 o 3 personas que han sido despedidas solo en una parte de la sanidad de Sevilla. Pero el manifiesto termina, o sea,
los 14 puntos de campaña terminan con una cuestión: ¿quién paga? Y nosotros tenemos una propuesta muy clara: tienen que pagar las grandes fortunas, tiene que pagar el capital financiero, tienen que pagar los especuladores, tiene que pagar la banca, porque ahí es donde hay fondos para acabar con la pobreza, para conseguir salarios dignos y para conseguir que la economía productiva se recupere. Si no, nos encontramos con la situación en la que hoy tenemos, es decir, el gobierno está tomando una serie de medidas sociales muy aplaudidas y que según ellos caracterizan a un gobierno progresista. Bueno, hay otros gobiernos que no son nada progresistas y que están tomando medidas similares, desde el gobierno Macron hasta el gobierno Bolsonaro. Es decir, el Financial Times señala que en este momento eso es lo que hay que hacer, y el presidente del Banco de España dice incondicionalmente a favor de las medidas de apoyo a los más desfavorecidos. ¿Por qué? Porque si no, con 4 millones de parados más en un mes, ¿qué situación tendríamos? Digo, señalar que las grandes fortunas, el capital financiero, la banca, que debe ser nacionalizada, tienen fondos más que suficientes para financiar la reconstrucción, incluyendo en la reconstrucción planes de inversión pública y planes de empleo que permitan dar trabajo al conjunto de desempleados y desempleadas y no tener que darle un subsidio, además muy reducido en cantidad. Y bueno, pues por mi parte nada más. Quizá hemos ganado unos minutos que creo que se pueden aprovechar para aumentar el tiempo de debate. Pues sí. Bueno, pues en principio todos podéis pedir la palabra ya. Ya veo que algunos ya lo estáis haciendo. Os pido que no levantéis los micrófonos hasta que tengamos la lista completa, ¿vale? ¿De acuerdo? Dadme un par de minutos. Vamos a ver. Lo voy a hacer por orden según vais apareciendo en la lista, o sea que nadie se mosque. ¿Me oís bien, no? ¿O qué tal? A ver. Sí, se te oye bien. Bien, Xavier, Silvi. Vamos a ver qué más tenemos. Bueno. Vale. Tito, Ángel Carrique. Vamos a ver. En este momento hay 4 peticiones. 5. Sí. A ver, que se me escapan. A ver si se me escapa alguien. Un segundito. Vamos a ver. ¿A quién tenemos por aquí? Bueno, Joaquín García Martín. Miquel, ¿respondo uno por uno o respondo en su conjunto? No sé, yo creo que lo mejor es dejar que todo el mundo intervenga, ¿no? Digo, Vale, habrá... si te parece, respondo a estos 5 cuando intervengan ellos. Vale. Y después los siguientes que pidan la palabra. Lo digo porque si no, uno ya no se acuerda ni de lo que ha preguntado o lo que ha intervenido. Vale, si tú lo ves así, preferible, vale. De acuerdo, venga, pues si queréis empezamos. Lo voy a hacer por cómo aparecen los nombres, ¿de acuerdo? No, porque para no complicarnos. Joaquín García Martín, toma la palabra. Bueno, ¿se me escucha bien? Perfectamente, amigo Joaquín. Sí. Venga, pues adelante, vamos a intentar ser breves. Sobre el tema del ingreso mínimo vital, está claro que es como un primer paso que ha dado el gobierno, porque si lo vemos van a quedar todavía muchos hogares y personas fuera del ingreso mínimo vital, pero bueno, vamos a esperar a ver realmente cuántas personas entran, si al menos llegan a esos 850.000 hogares, porque hay que tener en cuenta que hay requisitos. Veremos si las personas sin hogar, las personas sin techo, que no tienen ni siquiera domicilio, se pueden domiciliar para poder acceder a esa prestación, las personas que no están apuntadas al paro. Si vemos también que, por ejemplo, eso que se pida 3 años de convivencia, o sea, de vivir de forma independiente, no afecta, por ejemplo, a personas que viven con los padres, personas de 40 o 50 años, que se mueren sus padres hace 6 meses
hoy mismo, y como no llevan 3 años viviendo independientemente, esperemos que no queden fuera de un ingreso mínimo vital. Son cosas que estamos comentando al gobierno para que lo corrijan. Pero bueno, sin duda alguna es un primer paso muy importante que seguro que va a ayudar a muchas personas. Estamos de acuerdo también en que la prestación debería de ser una cantidad mayor, pero bueno, no nos podemos quejar cuando tenemos ahora mismo subsidios de 430 euros. O sea, y para una persona que tiene 0, pasar a 462 euros, pues ya es como un primer paso que tenemos que seguir trabajando para que sea mayor. Pasando un poco al tema de la renta básica, que quizás genera más debate. La renta básica a mí siempre me plantea, y yo siempre se lo comento a los defensores de la renta básica, una serie de preguntas que quiero también plantear aquí. Dicen que es incondicional. Si es una renta básica incondicional, lo primero es que se daría a cualquier persona que llegara a España mañana mismo y se domiciliaria. En el momento que ya estuviera viviendo aquí en España ya podría quizás, según ellos, solicitar la renta básica. Luego dicen que no, que ya se pediría llevar un tiempo de residencia, con lo cual entonces ya no es tan incondicional como dicen, porque ya se va a pedir un tiempo de residencia en España. Eso de que sea sin condiciones, estoy totalmente de acuerdo con Luis González. Dar un dinero a cambio de nada, dejando la duda de si habría mucha gente que quisiera trabajar, si habría gente que viviría con ese dinero, que pasaría de trabajar, yo veo un gran problema, es que no se les exige ni siquiera en esas condiciones un mínimo de solidaridad. Si el Estado nos da un dinero por una renta básica, lo mínimo es que si hay un incendio, si hay una inundación, si surge una tragedia, esa persona esté dispuesta a colaborar. Pero se puede dar el caso que la persona que reciba la renta básica diga: mira, yo cobro mi dinero, mi renta básica, no tengo ninguna obligación ni siquiera de moverme del sofá para ayudar a las personas que están sufriendo ahora mismo una tragedia, un terremoto, un incendio, una señora que se cae en la acera, no habría ninguna responsabilidad de ayudar. Al menos debería de haber un compromiso de colaborar con la sociedad. Yo creo que eso pasaba hasta las tribus, que todo el mundo iba a cazar, todo el mundo ayudaba, y el que no quería cazar, pues no comía de la caza porque renunciaba, digamos, a estar integrado a la sociedad. Debería de ir vinculado por ahí. Luego, otra cosa que es clave, y siempre nos dicen que la renta básica será para todo el mundo y que luego van a pagar más de impuestos de lo que reciban. A mí me gusta que me concreten la cantidad exacta a partir de la cual una persona que, por ejemplo, gana al año 25.000 euros, si esa persona después de pagar impuestos todavía ganaría 1 euro de renta básica o ya le tocaría pagar. Me gustaría saber la cantidad exacta a partir de la cual una persona va a pagar más en impuestos de lo que reciba por la renta básica. Porque, por ejemplo, una persona que gane 15.000 o 20.000 euros, pues yo creo que no necesita una renta básica. Muchas veces lo digo, que una persona que está cobrando una pensión de, por ejemplo, 1.200 o 1.300 euros, yo creo que en estos momentos es una pensión aceptable y no necesita que se le dé una renta básica más. Lo mismo una persona que trabaja. Compañero, vete acabando. Sí, el tema de los robots. Puede pasar que en el futuro pues, que haya menos trabajo, pero todo el mundo tendría al menos este ingreso mínimo vital que se ha aprobado ahora. El que no pueda acceder al trabajo en el futuro va a tener ese ingreso mínimo vital mejorado. Y la clave de todo es proponer un plan de empleo, Luis, que tú lo sabrás bien. No sé por qué el gobierno es tan reacio, pero no este, sino todos, a que se haga un plan de empleo. Es que ni lo intentan, ese plan de empleo garantizado que propone Izquierda Unida, que proponen los sindicatos, son reacios totalmente. Y ahora, incluso con el coronavirus, se puede crear mucho empleo, pues eso, controlando acceso a las playas, mirando la temperatura de las personas, limpiando ropa. Es decir, que incluso ahora mismo, limpieza de ríos, limpieza de montes, si quisieran se podría crear mucho empleo, pero no hay interés realmente en el gobierno de crearlo. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Muy bien. Xavier. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, gracias, Luis, por la exposición, que creo que ha sido muy estimulante y muy clarificadora. Voy a ser muy breve, no voy a hablar de la renta mínima. Me parece que la posición, desde mi punto de vista, se resume en que ni que decir tiene que ha de haber un mecanismo que garantice las condiciones de vida más elementales para el conjunto de la población, y ni que decir tiene que si eso se formula en términos de derecho y no descontextualizadamente del conflicto, digamos, de clase que preside la sociedad en la que vivimos, debería ser un salario de desempleo y con carácter indefinido. Sí quiero detenerme un poquitín más en la renta básica para empezar señalando una cuestión que es verdaderamente nefasta, que es esta cosa de lo políticamente correcto. Parece que si alguien dice lo que desde mi punto de vista es clarísimo, es decir, que la renta básica, la propuesta de renta básica es reaccionaria
y que es una trampa, pareciera poco menos que uno es insensible acerca del padecimiento de sectores amplios de la población. En absoluto. Precisamente porque somos sensibles, y lo explicabas muy bien con la metáfora del médico, del doctor, Luis, de lo que se trata es de evitar las consecuencias de la única forma posible, que es evitar las causas. ¿Por qué es reaccionaria la propuesta de renta básica? Porque es una propuesta de viva el capitalismo. Es una propuesta de resignación, de rechazo a combatir por abrir la perspectiva de una sociedad no basada en la explotación, en la devastación que conocemos. Por eso es una propuesta reaccionaria en un contexto en el que quienes dicen que la sociedad se derechiza, etcétera, necesitan taparse los ojos para así poder sostenerlo. Y el año 2019 es particularmente claro al respecto. Y podríamos hacer rápidamente un repaso por todo el mundo. Argelia, Líbano, Francia, Irak, Hong Kong, Chile, Ecuador, etcétera, etcétera. Y es tramposa. Y es tramposa porque elude el hecho, precisamente porque las consecuencias son resultado de las causas, de que los problemas vienen de que la lógica capitalista, las leyes que rigen el capitalismo, no las leyes jurídicas, sino sus causas, su lógica, se traducen en particular en algo que detectó y formuló Marx hace ya 150 años, que es el carácter crecientemente contradictorio, la tendencia de la rentabilidad a caer. Y, por tanto, es tramposo porque se está pretendiendo un mundo feliz dentro del capitalismo, atando, eso sí, de pies y manos a los explotados y sus organizaciones, mientras lo que observamos en realidad es que esa lógica capitalista está exigiendo, está imponiendo contrarreformas, retrocesos cada vez mayores. Y solo un apunte muy breve en relación con el gobierno en el caso español. Conviene, yo creo, aquilatar bien, y ni que decir tiene que un gobierno de la derecha, máxime, siendo que la derecha en España es una derecha franquista, directamente sería mucho más nefasto todavía. Pero hay que decir que este gobierno, aunque tiene toda una retórica de escudo social o tiene una retórica que plantea que prohibieron el despido, lo cual es falso, como se ha argumentado in extenso, por ejemplo, en el periódico en el que algunos participamos, Información Obrera, es verdad que a ese gobierno que recibió un mandato, primero en las calles y luego en las urnas también, con todas las limitaciones de ese terreno, hay que exigirle que se decante en favor de las reivindicaciones de la inmensa mayoría, lo cual implica indiscutiblemente, yendo hasta el final, romper con las instituciones de este régimen monárquico. Por tanto, ninguna vergüenza en decir, nos pretendéis situar en el terreno del buenismo con esa idea de quién podría oponerse. Se puede poner y se debe poner cualquiera que realmente aspire a una situación, a una sociedad libre de explotación. Muchas gracias. Bueno, Silvia. Sí, bueno, hola a todos. Quería un poco hablar de la experiencia que tenemos aquí en Euskadi. Sabéis que aquí existe la renta de garantía de ingresos, la RGI, que viene a ser un poco el ingreso mínimo vital que se ha aprobado, con una serie de diferencias en base a que cuando hablamos de que se puede complementar el salario que cobra un trabajador o un jubilado, un pensionista, el tope es el salario mínimo interprofesional. Cuando se aprobó en el 2008, se calculaba teniendo en cuenta el salario mínimo interprofesional. También se aprobó a la vez los complementos de vivienda. Pero ya desde el anteproyecto de presupuestos para este año se estipuló que aumentara en un 2% con respecto a 2018. Sabéis que no hubo acuerdo para hacer los presupuestos y entonces se acordó así en la prórroga que hicieron con una ley ad hoc, para aprobar esa subida. Esta ley que se aprobó precisamente para poder subir un 2% esta RGI daba por derogada una disposición adicional que tenía, que por cierto se introdujo en el 2011 y la introdujo una consejera socialista, recortaba todas las ayudas sociales, no solo la RGI, un 7%. Pero bueno, en la práctica no se ha derogado y las diferentes subidas que ha habido han sido en base a la cuantía que se cobraba en años anteriores, con lo cual, de hecho, han barrido el SMI como referencia, ¿no? Pues, por ejemplo,
cómo traducimos estos números. Pues si cogemos la de 2008 original, ahora mismo una persona sola que cobre la RGI tendría que cobrar 924 euros mensuales. Si tomamos como referencia el salario mínimo interprofesional, que es lo que estipulaba aquella ley cuando nació, y el 88% del salario. Y ahora realmente lo que se está cobrando son 680 euros al mes. Con la reforma que están pretendiendo hacer ahora, que lleva mucho tiempo porque está llena de polémica, lo que están tratando es implementar una serie de requisitos que profundizan aún más en el recorte, no solo de las cuantías, sino que encima aumentan los requisitos de tal manera que se hace casi imposible acceder a ella o mantener una vida digna si realmente se accede, ¿no? Pues, por ejemplo, ya se propone desvincularla por ley del salario mínimo interprofesional como referencia, o se propone también, por ejemplo, tener en cuenta todos los ingresos de todas las personas que convivan, tengan o no relación de parentesco, es decir, pues imagínate un piso, ¿no? Un piso compartido de estudiantes y de familias, porque ahora mismo hay mucha gente compartiendo vivienda para poder pagar los alquileres. Se va a tener en cuenta todos los ingresos de la gente que convivan, aunque no se conozcan de nada. También pretenden hacerla incompatible con otra serie de recursos, como por ejemplo acceder a una vivienda social. Bueno, no me quiero enrollar mucho con esto, simplemente dar un ejemplo práctico de lo que ha significado aquí desde el 2008 la RGI. Ahora mismo el 45% de las personas que cobran la RGI son trabajadores o pensionistas. Y dentro de los trabajadores hay 4 veces más de mujeres que de hombres, un poco apoyando lo que decía Luis también en este sentido. Y en los pensionistas el 80% son mujeres con pensiones por debajo del salario mínimo interprofesional. Bueno, lo que deja un poco a las claras, ¿no? Lo que es el tema de los bajos salarios en general, la brecha salarial en particular, y que todo esto además se traduce después en las pensiones. No solo con lo que decía Luis, que efectivamente la patronal se aprovecha de que exista la RGI para incluso ofrecer un puesto con menos horas y con menos salario a las diferentes personas y aprovecharse así de todo lo que han aprobado. Y quiero decir o recordar, porque me imagino que lo sabréis, que el gobierno del País Vasco está formado por el PNV y el Partido Socialista. También que aquí hemos constatado varias veces lo que habéis dicho los diferentes compañeros, el tema de sustituir los derechos por beneficencia. Aquí lo estamos viendo. Vete acabando cuando puedas, Silvia. Sí, acabo ya. A todas luces, ¿no? Se podía ver ya desde su creación. Pero bueno, ahora mismo es cuando nos podemos reafirmar con los datos encima de la mesa y después de los años de experiencia de que esto es así. Está claro que yo, si mis compañeras tienen que comer y mis vecinos tenemos que comer, está claro que vamos a defender y vamos a hacer las triquiñuelas que haga falta para que la gente pueda cobrar la RGI o el ingreso mínimo vital, pero está claro que lo que hay que hacer es combatir estas formas y que algo que no está ligado a los derechos adquiridos y que no está ligado al trabajo, está ligado a los intereses de la patronal y del gobierno de turno. Cuando año tras año los recortes se acentúan y los requisitos son inalcanzables, sobre todo porque queda a expensas de que se apruebe en los presupuestos o no. Lo que queda a merced del gobierno de turno y de los apoyos o no que haya, o de las triquiñuelas que hagan los diferentes grupos parlamentarios en este caso, el hecho de que la gente pueda comer o no. Y ya está. Bueno, muy bien. Ángel Carrique. ¿Me has oído? Ángel Carrique. Vale, era poniendo el micrófono. ¿Se escucha? Un poquito más alto, Ángel. Un poco más alto. ¿Se oye ahora? Sí. Vale. No, bueno, no sé, como... Bueno, Luis me conoce, él sabe que yo creo que él ha leído una cosa que escribí yo sobre este tema de la renta básica universal hace algún tiempo. Como yo llevo un tiempo enfrentado, peleándome con estas cosas, a mí me gustaría primero decir alguna cosa sobre lo que dicen los de la renta básica, porque yo creo que algunos compañeros no han representado bien la propuesta y es importante saber exactamente qué dicen para poder discutir con ellos. Y después plantear por qué me parece que es lo peor de todo. Pues lo que ha hecho ahora el gobierno, estamos todos pasándolo por encima porque me parece que es muy obvio que es beneficencia. Esto se entiende que está bien porque estamos en una situación excepcional y demás, pero vamos,
que no se entiende que una vez que acabe el confinamiento, se les pague con los impuestos a los pobres que no tienen nada para que se estén callados, mientras los trabajadores sigan teniendo el salario cortado, congelado, pagado por el Estado en los ERTE, y luego lo vayan a justificar diciendo que ahora el Estado no tiene dinero para pagar y entonces empiecen a hacer los recortes. Entonces eso es obvio. Yo creo que lo más interesante para nosotros es el tema de la reivindicación de la renta básica. Yo creo que no se ha entendido qué es lo que dicen los partidarios. Los partidos de renta básica lo que dicen es que si la renta básica son 700 y tu pensión son 1000, que el Estado te va a pagar 1000, pero 700 te lo paga como renta básica y 300 como completando hasta lo que te tocaba. O sea que ellos te rechazan, un Dani Reventado inmediatamente te tiraría por tierra eso de que te quita derechos, porque según ellos el que está cobrando algo del Estado seguiría cobrando lo mismo. Sería como un baraje distinto. Entonces, ¿cuál es el argumento de ellos? El argumento es que toda persona que pertenece a la comunidad política, porque ellos se llaman republicanos, toda persona, todo ciudadano, por el hecho de ser ciudadano, recibe una misma cantidad de dinero del Estado. Alguien ha dicho, pero ¿cuánto tiene que ganar? No importa. Lo que gane la señora Botín como persona individual no les importa. ¿Cuánto cobra del Estado? Tiene que cobrar 700 euros. Y cualquier otro, 700 euros. Y si tienes más derechos, pues cobrarás algo más y tendrás que pagar lo que te corresponda por pagar. El Estado le paga a todo el mundo, eso es lo de incondicional. El inmigrante, cuando lleva un tiempo suficiente como para considerarlo parte de la comunidad política, parte de la república, pues entonces le darían el mismo dinero. Esa es la argumentación que hay detrás de la renta básica universal. Entonces ellos te dicen de que si tú tienes otros derechos, pues los seguirías teniendo. Pero el argumento es que hay que pagarle a la señora Botín el mismo dinero que a un parado, porque los dos son iguales desde el punto de vista que son ciudadanos. Y por eso es tan dañina la reivindicación, porque es una reivindicación que esconde por completo que una vez que salimos del ámbito público, ciudadano, una vez que dejamos de ser ciudadanos de la República, nos vamos a casa y somos ciudadanos privados, unos son capitalistas y otros son obreros. Por definición, la renta básica universal es una reivindicación capitalista, por definición. O sea que el problema fundamental es que es una reivindicación que borra por completo las distinciones de clase. Es una reivindicación que es igual para todo el mundo y no es extraño que entonces la retomen los partidos que se autodefinen partidos de los ciudadanos, no partidos de clase. Recordad que Podemos es un partido de los ciudadanos y tiene consejos ciudadanos. Entonces, es un veneno ideológico, porque la renta básica universal no se va a implantar, pero es un veneno ideológico porque lo que está haciendo es convertirse en una ideología alternativa para la vanguardia de la clase trabajadora, para los sectores más activistas, en lugar de una ideología de clase. Y cuando se les dice esto, ellos dicen de que estamos anticuados y nos responden, pero si la burguesía se opone frontalmente a la renta básica universal, porque la verdad es que todos los sectores de la burguesía española están en contra de la renta básica universal. ¿Cuál es la explicación? Entonces yo he pensado, vamos, yo hace tiempo que saqué, no he visto que nadie, no sé si alguien más ha sacado la misma idea, pero a mí me parece que termino que lo que está pasando me está mostrando que yo tenía razón, que la razón fundamental por la que hay sectores burgueses que están a favor o en contra de la renta básica tiene que ver con el nivel de paro. Si la renta básica universal es un subsidio que se coge por impuestos de los beneficios y de los salarios, entonces en un país donde hay prácticamente pleno empleo, el resultado de la renta básica es que se baja el sueldo de todos los trabajadores, puesto que la renta básica, por definición, es lo mínimo que necesita uno para vivir y esa es la definición del valor de la fuerza de trabajo. Por tanto, en un país donde no haya paro, la renta básica universal beneficia a los empresarios y les aumenta los beneficios. Ejemplo, Finlandia. En Finlandia todos los partidos de derecha están a favor de la renta básica. En España, sin embargo, si hubiera renta básica, una parte de la renta básica se desperdiciaría desde el punto de vista capitalista en pagarle a los desempleados. Serían trabajadores que no están dando plusvalía por otro lado. Por esa razón, en los países mediterráneos con más paro, es donde toda la burguesía, incluyendo los ultraliberales, están en contra de la renta básica, mientras que en los países escandinavos, donde hay pleno empleo, están toda la derecha a favor de la renta básica porque saben que es un método... Tenemos lista, venga. Tenemos lista de gente. Bueno, venga. Esa era la idea.
Vamos a ver. Blas. ¿Me oyes, Blas? Sí. Es que no entiendo esto cómo funciona. Bueno, ya te estamos oyendo. Lánzate. Mira, yo sobre el tema de la básica y de la renta mínima, lo de la renta mínima, pues yo creo que se ha quedado muy mínima, tal y como está planteado, con permitiendo el trabajo al mismo tiempo que se cobra, pues puede ser un paso en transición a la renta básica y a la situación que decía Luis, con el ejemplo de Alemania, de los trabajos estos de 200 euros y si tienes 400, pues ya puedes vivir. Se vive, vamos, no sé, con 600 euros, pues si tienes que pagar piso, luz, comida, no sé qué, no te llega. Pero iba al tema de la renta básica y espero ser breve por una cuestión, porque la renta básica como utopía y tal, pues desde el socialismo utópico, el Charles Fourier y tal, planteaban estas cosas. Viendo la miseria que creaba el mismo, decían, bueno, pues una renta mínima para que uno pueda comer. Tampoco hay que subir mucho porque si no la gente no querrá trabajar. Pero en relación a qué se plantea, a la destroza y a la deriva, a la barbarie, a la brutalidad que conocemos que lleva el capitalismo. Porque claro, si hay convenios, hay seguro de desempleo, hay pensión, pues ¿para qué hace falta la renta básica? La gente se gana la vida trabajando y con las protecciones que históricamente se han creado de la seguridad social. Claro, el problema es cuando a ti te quitan el convenio, te quitan el salario mínimo, te quitan la sanidad, te lo quitan todo. Claro, ese ejército ya no es de parados, es de miserables, de parias, pues es muy peligroso. Entonces, la renta básica yo creo que está en relación a un futuro del que el mismo capital es consciente que está llevando la sociedad y que se plantea como una medida de contención, de manipulación, de tener gente más o menos conforme o conformada con esa dependencia, ¿no? Entonces, en ese aspecto, lo que decía Javier me parece que es así. ¿Qué salida es eso? La barbarie, ¿qué salida es eso? Entonces, la salida real es organizarse en sindicatos, en partidos, plantear claramente que aquí si hay 20 familias que controlan el país hay que expropiarlas porque no hay otra manera los recursos suficientes para proporcionar lo que necesita la población. En última instancia es planificar la economía apropiándose de los recursos de los que hoy en día están planificando la economía porque ellos tienen los medios de producción y los imponen su política de una o de otra manera a los gobiernos, bueno, sí, a los gobiernos, gobierne quien gobierne, y bueno, y planifican el paro, planifican porque ellos invierten, desinvierten, cierran, hacen lo que les da la gana. Entonces, bueno, concluyendo, me parece que lo de la renta básica es renunciar a la lucha por el socialismo, que yo soy consciente, Joaquín, de todo lo que significan todos los requisitos que el gobierno ha planteado para la renta mínima. Y además eso plantea un problema. Es decir, tú has señalado varios de ellos, es decir, la gente que no tendría acceso por tal motivo, porque no lleva 3 años fuera de su casa, porque tiene 18 años y no 23. Por cierto, no sé en qué ley hemos devuelto la mayoría de edad a los 23 años y ya no es a los 18. Pero yo sí señalaría una cosa, dos cosas importantes. La primera es, en este país, todo lo que signifique financiar algo con impuestos significa que lo va a pagar la clase trabajadora. Porque el 70 y tantos % de la recaudación de impuestos sale del bolsillo de la clase trabajadora entre impuestos directos e impuestos indirectos.
todo lo que no sea expropiar a los grandes capitalistas significa que vamos a pagar la clase trabajadora no por igual, evidentemente. Significa que probablemente paguen más los sectores de la clase trabajadora que tienen mejores salarios, lo cual de alguna manera incluso los arroja en manos de la reacción. ¿Vale? Primera cuestión. Y segunda cuestión, con el tema de los requisitos. Si se cumple lo que dice el decreto sobre renta mínima, va a haber un aluvión de inspecciones. Y me parece que es una inmoralidad absoluta que en un país donde no se inspeccionan las obras de la construcción y se permite que decenas de compañeros y compañeras mueran cada año, vaya a haber un ejército de inspectores persiguiendo a la gente que cobra 400 y pico de euros y que naturalmente, como cobra 460 euros, se busca la vida por otro sitio para llegar a un nivel de ingreso mínimo. Entonces, esas primeras cuestiones. Sobre lo que ha planteado Xavier, bueno, yo creo que has dicho una cosa muy interesante, que yo no había planteado en la intervención y que seguramente debía de haber incluido. Y es que la propuesta de renta básica universal es una propuesta, como tú has dicho, de resignación al sistema capitalista. El futuro es un mundo en el cual los robots creen un ejército de desempleados que vivan de la renta básica universal. Y eso no cuestiona, evidentemente, la propiedad privada de los medios de producción de los propietarios de esos robots. Y eso sería, digamos, lo de la novela de Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz. Yo señalaría una cosa, es decir, ¿cómo nos planteamos el cierre de Nissan? Porque la cuestión es, ¿queremos que se mantengan Nissan y se mantengan todas las demás empresas que hay ahí ahora para garantizar los puestos de trabajo? ¿O no hay ningún problema que cierre Nissan y quien tenga que cerrar? Tenemos la renta básica. Para los que quieren cerrar Nissan, y señalo la cita que hice antes de la compañía del Silicon Valley, la renta básica es un apoyo fundamental. Porque permite dar un colchón mínimo de beneficencia que atenúe la protesta social y la movilización de la clase trabajadora. Lo que ha planteado Silvia, yo creo que plantea un dilema central, y es, ¿estamos por los derechos o estamos por una forma de beneficencia? Y yo señalaría una cosa, lo que siempre ha defendido el movimiento obrero ha sido salarios dignos, pensiones suficientes y que la gente que no tiene otro medio de subsistencia que la venta de su fuerza de trabajo pueda subsistir adecuadamente de la venta de su fuerza de trabajo. No subsidios de no sé qué o ayudas o como se quiera llamar. Alguien ha criticado que se utilizara la palabra subsidio para llamar la renta básica. Pues veréis, le podemos llamar como queráis, pero va a seguir siendo lo mismo, va a seguir siendo una ayuda. Y nosotros no queremos que el conjunto de la población viva de una ayuda. Blas ha hablado de una utopía. Bueno, yo creo que hay un término más preciso. Una sociedad en la que el 40% esté desempleado, viviendo de una prestación o de una ayuda, más un trabajo en negro donde complemente no sé qué, eso es una distopía. Eso es Huxley. Un mundo feliz. Y por lo tanto, no es lo que defiende cualquiera que plantee el progreso. Yo creo que Ángel ha señalado algunos elementos que habría que complementar. Efectivamente, quien cobre una pensión por encima de los 700 euros tendría 300 euros de pensión. Pero eso plantea un problema. Las pensiones, esos 300, lo que ahora financiaría la Caja de la Seguridad Social, es decir, las cotizaciones patronales serían los 1.000 euros de la pensión. Lo que financiarían las cotizaciones patronales a partir del momento de la renta básica serían los 300 euros de diferencia entre una pensión y otra, que serían los otros 700 euros absorbidos por la renta básica. Por lo tanto, eso para el capitalista individual significa una rebaja generalizada del salario que tiene que pagar, una reducción importante del coste de la fuerza de trabajo. Y yo terminaría esta parte con una consideración, porque algunos compañeros lo plantean muy fácil. No hay ningún problema, le cobramos un impuesto a las grandes fortunas y con eso financiamos el mundo mundial. Veréis, cuando hay un 1% que es propietario del 30% de la riqueza,
y que es propietario de los medios de comunicación y que puede pagar lobistas para que influyan a los representantes elegidos o comprar a los representantes elegidos por el pueblo, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién va a conseguir que ese 1% pague unos decenas de miles de millones de impuestos que ahora no paga? Solamente lo puede hacer la movilización social, la movilización obrera. Y la movilización obrera se va a detener en que le paguemos, nos pagas unos impuestos tal, pero vas a seguir explotando y vas a seguir con tus enormes negocios. La movilización obrera, si lo hace, no se detendrá, no parará hasta la expropiación del capital, que es lo que permitirá financiar una sociedad más justa. Vale, sí, tenemos tres, me oís bien, ¿no? Tenemos tres palabras. Está un compañero Tafarel, creo que aparece tu nombre. Toma la palabra. Bom dia. Una compañera. Es compañera, vaya. Mas não tem problema, não tem problema. Ser humano. Ser humano. Luiz colocou elementos importantíssimos que, para nós, aqui no Brasil, que é uma situação diferente da Europa, nos permite reconhecer que o debate sobre renda básica, renda mínima, ou, no nosso caso agora, renda emergencial, precisa ser colocado sempre dentro da realidade capitalista, dentro da realidade dos estados capitalistas, aonde se alojam os burgueses, aonde se alojam os poderosos, aonde se alojam os que têm os meios de produção nas mãos. E o que nós percebemos aqui no Brasil, aonde eu quero denunciar, nós estamos com mais de 30 mil mortos. E isso é responsabilidade deste governo genocida, que faz questão de pagar uma dívida impagável, que consome nada mais, nada menos do que 40% do produto interno bruto, que vai para o setor parasitário da economia. E quando chega a hora de auxiliar a classe trabalhadora, que está morrendo, está sendo destruída no nosso país, míseros R$200 eles queriam destinar para renda emergencial. E os partidos de esquerda no parlamento lutaram e passou para R$600. Isto não está sendo facilitado para chegar nas mãos dos pobres. Está sendo dificultado. E isso está levando os pobres a saírem do isolamento social, a arriscar a vida em filas e está levando a nossa população, sim, a aumentar o número de óbitos. Eu queria aproveitar esta reunião, portanto, em primeiro lugar, para denunciar o governo brasileiro, denunciar fortemente, genocida, e agora está nos ameaçando com mais um aprofundamento do golpe, que teve um marco no golpe contra a presidenta Dilma, e que se aprofundou com a prisão do ex-presidente Lula e se aprofundou com todas as contra-reformas. E o tema de vocês diz respeito também a combatermos as contra-reformas. E eu quero, para não me estender, concluir dizendo que
O que eu aprendo com vocês da Europa agora é que nós não podemos abrir mão do projeto histórico socialista. E dentro disto, ter clareza que temos estratégias e táticas para dar o combate em cada momento histórico nas condições objetivas. Por isso, aqui no Brasil, nós estamos construindo o diálogo e ação petista, que tem, sim, uma plataforma concreta para implementar nos grupos que se reúnem, nos grupos que discutem, nos grupos que agem com uma militância que está exigindo a revogação de todas as medidas dos golpistas, do Temer, do Bolsonaro, renegociação dessa dívida impagável, recursos públicos para o Sistema Único de Saúde, porque os serviços públicos são o retorno para a população daquilo que é riqueza de um país. E o nosso país, como há mais de 500 anos, está sendo assaltado pelos imperialistas, que contribuem para o genocídio brasileiro. Eu termino assim, mais uma vez agradecendo o convite e os ensinamentos de vocês. Gracias. Ángel Tubau. Ángel Tubau, de Información Obrera. Bueno, en primer lugar, quisiera enviar un fuerte abrazo a la compañera Tafarel. Ella dice que son situaciones distintas. Es posible que sean situaciones distintas, pero o povo brasileiro e os povos de España partillan os mesmos anhelos, as mesmas aspirações, as mesmas reivindicações. En segundo lugar, el compañero Luis ha hecho referencia a la situación de los trabajadores de Nissan. Mirad, hoy el centro de Barcelona, para quien la conozca, como sois, supongo la mayoría, la Diagonal, está paralizada por una manifestación de miles de trabajadores de Nissan. ¿Qué exigen los trabajadores de Nissan? Evidentemente no exigen ni una renta básica ni una renta mínima, exigen mantener su puesto de trabajo. Son 3.000 trabajadores más 15, 20.000 de empresas auxiliares con una alta calificación de empresas punta que ven en peligro la pérdida de su puesto de trabajo y la liquidación de la empresa por una decisión de la multinacional, pero decisión que no ha sido combatida por ningún gobierno. Es un poco, digamos, ¿cómo diría yo?, irrisorio, al mismo tiempo que hay este peligro de perder 20, 25.000 puestos de trabajo, que se hable, que un gobierno decida simplemente adoptar la renta mínima. Parece que haya dos mundos paralelos. ¿Son estas las reivindicaciones de los trabajadores? Bueno, yo os aseguro que hoy en la Diagonal la única reivindicación era mantener el puesto de trabajo. En segundo lugar, porque estos son hechos, no son, digamos, discursos o buenas intenciones. En segundo lugar, el compañero ha hecho referencia, Luis también ha hecho referencia directa a Francia. Quisiera detenerme un minuto sobre lo que está ocurriendo. Mirad, en Francia están aún, como aquí en España, en el estado, allí se le llaman estado de urgencia sanitaria. Sin embargo, el martes hubo una manifestación, manifestación en todas las grandes ciudades, sobre todo de jóvenes, en París más de 40.000 jóvenes, frente al Palacio de Justicia, exigiendo la verdad sobre el asesinato de un ciudadano, Adama Traoré, que murió a manos de la Gendarmería hace exactamente 4 años. Y esas manifestaciones al mismo tiempo se hacían eco con el levantamiento no solo de la minoría negra, sino de la inmensa mayoría de la juventud estadounidense
y una buena parte de la clase trabajadora contra el racismo institucional, la violencia mortal de la policía, de las policías y la miseria social que está desarrollándose en estos momentos con 40-50 millones de nuevos despedidos. Esas manifestaciones en Francia fueron prohibidas y la policía actuó con la suavidad que se le conoce. Y esto ha provocado que el sábado se han de nuevo convocado manifestaciones en todas las ciudades y al mismo tiempo, porque es al mismo tiempo, los trabajadores de la empresa Renault, que amenazados por más de 5.000 despidos, salieron también a la calle en defensa de su puesto de trabajo. Esas son reivindicaciones reales, democráticas y sociales. Yo creo que tenemos que prestar atención a cómo se expresa en estos momentos los trabajadores, la juventud y la mayoría de la población. Porque eso es un punto de apoyo para ver qué es lo que tenemos como militantes que somos, algunos entre nosotros, por mínimo hago en nombre propio, de prestar atención y tomar apoyo. Mirad, en el año 2009, en enero, se extendió en toda Francia, que ya existía en algunos departamentos, lo que se llama la renta de solidaridad activa. Es muy equivalente a lo que acaba de aprobar el Gobierno y el Congreso de los Diputados, no sé si lo ha aprobado ya o lo está aprobando. La renta de solidaridad activa estaba justificada por combate a la pobreza, por combatir la pobreza. Yo he estado leyendo, eso ya hablo ya por tanto más de 10 años, del balance que los propios organismos oficiales hacen de la aplicación de esta renta y por el momento la pobreza ha aumentado. Eso es un hecho, eso no es un prejuicio, no es un calificativo, no, es una realidad, son los datos oficiales. Pero no solo la pobreza ha aumentado, sino que paralelamente ha habido otro fenómeno. En Francia, que hay una red social más importante y extendida que en el Estado español, existe aún, pero existía el subsidio de desempleo como un derecho, porque este subsidio y la caja de este subsidio... Acelera un poco, Ángel, ¿vale? Sí, se llena con las cotizaciones de los trabajadores y los empresarios. En el año 2009, el subsidio de desempleo era el 90% del salario. Hoy es el 70%. Quiere decir que la introducción de esta renta de solidaridad activa, ha sido acompañada por una reducción del monto del subsidio de desempleo. Quiere decir que ha provocado una transferencia de la renta del trabajo a la renta del capital. Y este era, al margen de las intenciones, el objetivo. Y amigos y amigas, el gobierno que aplicó esta renta era el gobierno del señor Fillon, presidido por Nicolas Sarkozy, de derechas. Digamos, tampoco, en ese sentido, es gran argumento, es decir, la caracterización que se dé al gobierno en curso. Punto. Bueno, falta la intervención de una compañera que se llama Nara. ¿Me oyes? ¿Habías pedido la palabra? Nara, de Brasil. ¿Me escuchas? Sí, muy bien. Hola, buenas tardes. Voy a intentar hablar en portuñol, ¿se me comprende? Sí. Mira, soy Nara, soy trabajadora social de Brasil y también estudio las cuestiones del sistema previdencial y asistencial de Brasil, ¿sí? Las políticas sociales en general. Y estoy aquí a convite del compañero y profesor Xavier Arrizabalo,
Estoy muy contenta de charlar con todos y todas. Bueno, también represento un grupo de estudios y también una profesora, Andrea, está por ahí también en la conversación, pero quiero apenas deseo decir unas pequeñas cosas sobre Brasil. La compañera, bueno, hizo una especie de denuncia, claro, y me gustaría, el tema me importa muchísimo. Me gustaría, incluso creo que es premente la necesidad de no discutirmos la cuestión de renta básica que tanto hablaron Xavier, hablaron Luis también en el suspenso, por ejemplo. Es que no se puede discutir la cuestión de la renta básica en cualquier país que sea, la renta universal, tenemos que preguntar desde cuál proceso de reproducción social estamos juzgados. Y después de eso pensar más cosas de estrategia, creo que es importante. Como vosotros sabéis, sí, algunos de vosotros sabéis que en Brasil nosotros no tenemos la renta básica, pero tenemos una especie de renta mínima desde hace mucho, desde el gobierno Fernando Henrique Cardoso, y también, pero con el gobierno Lula sí empezó un proceso muy grande, pero es un programa conocido incluso mundialmente, totalmente que atiende una parcela pequeña de la población e incluso con una prestación muy pequeña también. Moviliza incluso muy poco del dinero del Estado, por ejemplo, de los impuestos, porque el Bolsa Familia hoy está costando para el Estado cerca de 30 billones de reales anuales. Y bueno, y nosotros tenemos 300 billones, más de 300 billones de incentivos fiscales para grandes empresas. Entonces tenemos que tener en cuenta ese proceso también. Vosotros también saben que en medio a esta crisis mundial y también a la crisis que, bueno, que sin duda es la mayor recesión de la historia republicana de Brasil, logramos aprobar, sí, un beneficio emergencial que no sé si debemos pensar, porque, bueno, es imperativo incluso porque es una cuestión para Brasil de vida o muerte, entonces no es incuestionable en este momento, pero en la esteira de ese proceso empieza también la discusión como está a nivel mundial de una propuesta de renta básica mundial. Entonces, mira, me parece que es un poco tramposo pensarmos, no voy a cuestionar, por ejemplo, el auxilio emergencial que tenemos aquí, que es necesario porque ya hasta abril de este año nosotros tenemos 4,9 millones de personas que perdieron sus trabajos, sus ocupaciones en Brasil. Entonces, bueno, es imperativo, no tendremos que discutir sobre eso, nada. Su beneficio fue aprobado por 3 meses y, bueno, más 3 meses más puede ser postergado. Nosotros tenemos algunos datos también para pensar, bueno, los valores, las cifras son de 75 billones, la primera y la segunda parcela que se ha gastado Brasil, con 56 millones de población que fueron atendidas. Bueno, la cuestión no es esa, es que para nosotros también encendemos las lamparinas así para mirar la cuestión que se pone en marcha, que es, desde ese punto de vista, con la cuestión de la aprobación de la renta emergencial básica en el contexto de pandemia, se asciende un debate que es muy antiguo, hace 30 años, que, bueno, que tiene, por ejemplo, el tipo Eduardo Suplicy, que es un parlamentar, bueno, que está ahí, que hace mucho tiempo que defiende la renta básica, incluso cuando traíste al Brasil
trouxe ao Brasil, sim, el filósofo economista belga, esse que hablamos nosotros, de Philippe Van Parijs, que estuvo en Brasil en 1994 y bueno, defendía la renda básica y tal, y tal, y tal. La cuestión para mí es tramposa en este momento porque no estamos, discutiendo, por ejemplo, el proceso de reproducción social que discute la renda, ese tipo de derecho. Dos, que la forma no parte de una reivindicación de los trabajadores en general, aunque la gente propague, bueno, tiene asignaturas, tiene cosas, pero nosotros no estamos viendo desde un punto de vista de la lucha de clase en Brasil que tiene un mínimo de conciencia, por ejemplo, para tornar un proyecto como ese como alguna tentativa de ser medio, con un poquito de conciencia. No es. Si tú dices para la gente que está hoy sin trabajo, bueno, sin empleo, sin perspectivas, con la fome en la puerta, sí, bueno, necesito, pero las cuestiones nosotros tenemos que discutir con la clase, claro, desde una mirada mucho mayor, con muchas cuestiones que debemos poner en la banca, en la mesa, sí. Me parece que tiene una trampa. Sí, concluyo. Una trampa ideológica, una trampa fiscal, porque incluso ahora ya están pensando los economistas aquí en hacernos una reforma tributaria. Bueno, acabamos de salir, una reforma tributaria muy, muy ortodoxa, ¿no? Claro, acabamos de salir de una reforma trabajista, de una reforma de las pensiones. Bueno, la cuestión es esa, no cuestiono la propiedad privada, no cuestiono la cuestión de la raíz de la pobreza y tampoco lo peor para mí es lo peor es que una conjugación de todos esos factores, de los mecanismos internacionales, institucionales, económicos, ideológicos y tal, político, en un sentido de oportunismo mismo para refracción de la lucha de clase. Un sentido oportunista para refracción de la lucha de clase es que a mí me gusta muchísimo. Bueno, muchas gracias por escuchar, la compañera desde Brasil. Hasta pronto, entonces. Muchas gracias a ti. Luis, ¿quieres ya ir cerrando? Había otra palabra más, ¿no? No, yo no tengo apuntado a nadie más. Yo había visto Jordi pedía la palabra. ¿Jordi? No tengo manita. No tengo manita de Jordi. Vale, bien. Sí, he visto un mensaje de él. Sí. Yo he visto un mensaje, Jordi Salvador, pido palabra. Un mensaje. Pues venga. Lo he puesto en el chat. Lo estoy haciendo adrede, seguro. Jordi. Este es peor que la mesa del Congreso, ¿eh? Tú has empezado diciendo que los representantes del pueblo pues están comprados. Yo estoy esperando una oferta y no me ha llegado. Alguna cosa falla en este sistema, en esto que has dicho, porque mi paguita no ha llegado. Bueno, varias cosas, ¿no? Primero de todo, una gran exposición y muy de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Aquí hay dos ideas, que es el ciudadanismo y la lucha de clases. Evidentemente esto refuerza una concepción del mundo ciudadanista, ¿no? Con todo lo que implica todo esto de aquí. Pero varias cosas. De entrada, la renta básica, es curioso quién la defiende, como tú has dicho muy bien. Has nombrado a Jordi Arcarons. Jordi Arcarons, para quien no lo sepa, Jordi Arcarons fue el presidente, el secretario general de las Juventudes de Convergencia Democrática de Cataluña, una persona que viene de la derecha. Y luego el ministro que la está gestionando es el señor Escrivá, que recuerdo que había sido la persona de la AIREF. Es una persona de la AIREF, y la AIREF, recordar que es la institución encargada de controlar el artículo 135 de la Constitución, hecho express para el sistema financiero, para que se pague primero el pago de la deuda al sistema financiero antes que cualquier medida de sanidad, de educación, dependencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto de entrada, ¿quién son los que lo están defendiendo? Ahora mismo también lo defiende el señor de Guindos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Varias cosas que me gustaría poner encima de la mesa. De entrada, la renta básica aquí, bueno, es que es ridículo, ¿no? La ministra Calviño envió una carta a Bruselas de que le hacían falta 80.000 millones de euros. Por otro lado, la AIREF calculó las necesidades mínimas para el Estado español eran de 150.000 millones de euros, y se plantean una renta básica. Esto de entrada, ¿cómo se va a pagar y quién lo va a pagar? De momento sí sabemos quién va a pagar la historia esta de la renta mínima. La renta mínima, de entrada, es difícil estar en contra de algo que
bueno, que es para la gente de extremada pobreza, por la cual cosa, cuando me toque levantar la mano no, o apretar el botón tendría que apretar que sí, pero hay varias cosas que también quiero que queden claras, ¿no? De momento, quien paga la broma de esta historia es la Seguridad Social. Se está descapitalizando. Yo pienso que habría que incidir sobre este tema de aquí, ¿no? El ministerio que lo lleva es el Ministerio de la Seguridad Social y esto es una descapitalización. Y además se nos venden esta descapitalización de la Seguridad Social como un hecho histórico. Si os fijáis la prensa cercana al PSOE y a Unidas Podemos, esto es un momento histórico en la historia de España, ¿no? Cuando es una renta mínima que en un principio tenía que ser de 10.000 millones, luego pasó a ser de 5.000 millones y ha acabado siendo de 3.000 millones de euros. Para haceros una idea de lo que son 3.000 millones de euros, la misma hace 2 semanas hubo una compra de tanques ante el peligro de invasión inminente que tenemos. Porque claro, los tanques se hacen servir para cuando hay un ataque de tierra, ¿no? O para invadir a alguien. Pues bien, la compra que se ha hecho es de 2.500 millones de euros y hay 3.000 para la renta mínima vital. Eso que no hay dinero, pero 2.500 para tanques, ¿no? Y no se puede llegar a los 5.000 o los 10.000 que harían falta para cubrir estas necesidades que se calculan en 2,3 millones de personas que están en la extrema pobreza, según el propio gobierno. 4,4 según otros indicadores, y 10 millones de pobres, ya no de extrema pobreza, pero sí de pobres, ¿no? Lo cual, ante una realidad como esta, hace falta medidas de control social, de todas maneras, lo cual significa que la renta básica va también ligada al control social de que no haya ningún tipo de protestas, ¿no? Si no se contiene esto, cuando la gente está en la pobreza y no tiene nada que perder, es un poco más fácil hacer la revolución que no hacerla, ¿no? Luego hay que ligarlo. Y luego hay otras cosas que también son interesantes. Aún no sabemos exactamente a cuánta gente va a llegar, el tema burocrático cómo va a ser, porque el tema de los ERTES ya se ha visto, el tema de los ERTES que también paga la Seguridad Social, porque hay que recordar que el sistema financiero, el gobierno más progresista de la historia no lo ha tocado. Aún no se ha tocado nada el sistema financiero. No hay impuestos a ricos. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué desde la Seguridad Social tenemos que pagar nosotros la renta mínima vital? A mí me parece que un Estado que no puede hacer planes de choque de empleo, etcétera, etcétera, pues bueno, si quiere que esa es la manera, pero ¿por qué yo cotizante tengo de pagar por el ingreso mínimo vital? Es la pregunta que os hago, ¿no? ¿Y por qué la gente que vive de renta no contribuye nada al ingreso mínimo vital? ¿O por qué la gente el impuesto de sociedades o el IRPF o nuevos impuestos a las grandes fortunas, como decía Luis, ¿por qué no se ha tocado nada de esto? Es la pregunta que tengo la oportunidad de hacer el lunes al ministro Escrivá, porque comparece para explicar este gran acontecimiento histórico. Le voy a preguntar algunas cosas de este tipo, ¿no? Bueno, alguna cosa, para mí lo más importante es esto, ¿no? Es que hay muchos mitos incluso en la renta básica. Por ejemplo, se dice que la renta básica universal, tú has dicho unos cuantos muy interesantes, otro dice que esto, claro, como todo el mundo tiene una renta básica universal, esto va a significar una subida automática de los salarios. Digo, ¿por qué? Yo me acuerdo cuando no sé si os acordáis, cuando se dieron 400 euros a los jóvenes para el alquiler de los pisos. ¿Os acordáis de esa medida? Que se dieron 400 euros y lo que hicieron era subir los alquileres. Es decir, como a ti ya te pagan 400, pues tú ya tienes 400, pues entonces te subo. En una sociedad de oferta y demanda capitalista, pues esto de entrada lo que hace es ser al contrario. Como tú ya te da el Estado esto, pues yo te abarato el sueldo. ¿Para qué tengo que subirte el sueldo si tú ya cobras este dinero? Luego hay muchas contradicciones en los argumentarios que normalmente vienen de personas, como hemos dicho antes, ¿no? de Silicon Valley, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya para acabar, ¿no? Pues el tema de la renta mínima sí que es un tema fundamental. Pienso que no se puede ir en contra en estos momentos y en esta situación. Aunque sí que las maneras, quién lo va a pagar, es a mí lo más preocupante. Y me repito porque me parece que se ha incidido poco sobre el hecho de que de momento el tema de los ERTES y el tema de las únicas medidas que se pueden aplaudir mínimamente, como puede ser el ingreso mínimo vital, las están pagando los trabajadores. No se ha tocado para nada el capital. Ni se ha sido capaz, por ejemplo, de que los bancos adelantaran dinero, porque se tuvo que hacer mediante un pacto con la ministra que, por cierto, aún nadie ha visto el pacto con la banca. Y ese hay un documento por en medio. Y se tuvo de hacer un pacto para que adelantaran algo. Tampoco han adelantado todo, porque sigue siendo un caos, ¿no? Luego nada más, simplemente que a mí me da mucho miedo esto de la renta básica. Pienso que está muy lejos de ser una reivindicación de la izquierda, aunque no la confundiría con la renta mínima vital, porque es verdad
que, como dices, la metáfora que yo también utilizo muchas veces, la metáfora de Luis González, yo pienso que es una metáfora obligada, ¿no? En una cosa es ir a los síntomas y otra cosa es ir a las causas, ¿no? Pero es verdad que a una persona que tiene frío, si le das una manta, pues déjate de estar de historias, necesita la manta en estos momentos y luego ya me dirás. Pero sí que es verdad que hay que ver por qué esta persona tiene frío, ¿no? Y entonces, claro, hay que ver por qué una persona que le pones una tirita que está sangrando, porque cada vez que pasa por una puerta, pues sangra, ¿no? Y quizás hay que quitar el clavo de la puerta. Luego, la metáfora es tremendamente ilustrativa de lo que quiero decir y evidentemente no hay que ir a poner parches, no hay que ir a buscar las causas y combatir estas causas. Y aparte que, ya te digo, me parece imposible en estos momentos, en la situación que hay aquí financiera, sin tocar lo que habéis dicho, se pueda pagar esto, ¿no? No se puede pagar de ninguna manera. Pero sí que incido y acabo. La seguridad social, tocar la seguridad social, me gustaría que estuviera Juan Miguel aquí para que me corrigiera, que él sabe mucho sobre me parece que tengamos que pagar nosotros esto, la seguridad social, me parece una gran injusticia y me parece que es una vez más pagar los mismos, ¿no? Y además, como decía Luis González, es curioso, ¿no? que al mismo tiempo que nosotros pagamos, con nuestras cotizaciones pagamos esto, las grandes fortunas sigan aumentando sus fortunas. Nada más, gracias. Muy bien, Jordi. Luis, cerramos, vamos cerrando hay ya. una compañero que ha pedido la palabra por segunda vez. Yo creo que si es breve podemos... Lo que tú decidas. Y yo cierro, ¿vale? Vale, venga. Ángel Carrique. Ángel. No, es que has dado la mano. No, que no quiere... Vale, bien. Entonces, yo creo que se han dicho en el debate cosas incluso más interesantes que las que he dicho yo en la exposición. Algunas ya me referí antes. Bueno, yo creo que hay una cosa que ha planteado. Un momento solo, de una cosa que has dicho tú que me parece importante. Cuando hablas de la inspección, pensar una cosa que quiero poner encima de la mesa y que no todo el mundo sabe, ¿no? Y lo he podido comprobar con datos oficiales del gobierno. Pensar que en los últimos 10 años, en el año 2010, había 1.800 entre inspectores, más o menos 1.800 inspectores y subinspectores de trabajo. En el año 2020 siguen habiendo 1.800. Luego, si estos mismos inspectores son los que tienen de controlar esta renta mínima, pues bueno, eso quiere decir que ya tendrán de dejar de hacer otras cosas más importantes. Más que nada para acentuar con datos lo que tú decías de la inspección de trabajo. Gracias. Sí, decía que se han dicho cosas muy, muy interesantes. Hay una compañera brasileña que lo ha planteado y lo ha planteado Jordi también ahora y lo planteó Joaquín al principio. Es decir, es evidente que la gente que va a cobrar la renta mínima son parte de nuestra gente, son parte de la clase trabajadora y que hay que ser muy mal nacido para estar en contra de que personas que no tienen para comer puedan por lo menos tener para comer y para pagar a duras penas, aunque sea en la luz y el agua. Otra cosa es que eso signifique comulgar con ruedas de molino y aceptar todas las condiciones que esto plantea. Joaquín señaló al principio que hay un montón de gente que se queda fuera. Yo he leído hoy en un periódico que si el nivel de ingresos que se exige es el de 2019, mucha gente más se va a quedar fuera porque no... Y desde luego todo lo referente a las inspecciones. Yo no sé qué cifras te han dado, manejas tú de inspectores, Jordi, pero yo, por ejemplo, te puedo decir que la plantilla de la Inspección de Trabajo de Sevilla, que tendría que tener 50 entre inspectores y subinspectores, no tiene más de 25 personas. No ha parado de salir gente de la inspección por todos los motivos. Jubilarse, enfermedad o gente que la han ascendido a otro lado y tienen 25. Y cuando uno va a la Inspección de Trabajo a plantearle, yo fui el año pasado con más de 100 falsos autónomos en las clínicas privadas de Sevilla y el inspector se me echó casi a llorar y yo casi salí llorando, que el pobre hacía lo que podía. Sería doblemente inmoral que ahora encima los dedicáramos a inspeccionar a esta gente. Entonces yo diría que evidentemente, naturalmente, que queremos que la gente que no tiene nada pueda por lo menos sobrevivir. Somos personas con sentimiento. Pero otra cosa es todos los considerandos que hay detrás de esto. Lo que has planteado de la seguridad social es muy importante. Es muy importante. Es decir, la política de todos los gobiernos ha sido asignar a la seguridad social cosas que debían de ser subsidios. Pensiones no contributivas,
ahora la renta mínima, etcétera, etcétera, etcétera. Más pagar con la Caja de la Seguridad Social 1000 historias. Comisiones Obreras cuantificaba en 500.000 millones de euros el dinero que ha salido de la Caja de la Seguridad Social para pagar otras cosas del Estado. A lo mejor hasta los tanques. En cualquier caso, no nos pueden decir ahora que hay déficit, pero es evidente que ellos están generando un agujero creciente en la seguridad social porque esto les sirve para un ataque. Por supuesto, sabemos mirar más allá de nuestras fronteras y sabemos ver cuál es el resultado de determinadas políticas. Y cuando hablamos de renta básica, podemos hablar del subsidio de desempleo alemán que permite los mini jobs, pero también de lo que ha planteado el compañero Ángel con respecto a Francia y cómo la renta de inserción ha permitido ir reduciendo poco a poco el subsidio de desempleo y, por lo tanto, las cotizaciones patronales al subsidio de desempleo. Por lo tanto, es una transferencia de dinero a las rentas del capital. Yo quería terminar con una consideración, porque creo que el debate evidentemente no está cerrado, quedan muchas más cosas que hablar sobre este tema, pero yo tendría que señalar una cosa. Desde el Financial Times hasta Luis de Guindos, hoy plantean algún tipo de renta de emergencia, renta mínima o incluso renta básica. Pero me gustaría señalar lo que han planteado tanto Luis de Guindos como el gobernador del Banco de España. Ahora no hay más remedio que pagar, ahora no hay más remedio que atender a esta emergencia, porque si no, tendríamos no una emergencia social y económica, sino una emergencia política, porque si tuviéramos 5 millones de personas que no perciben nada, tendríamos a la gente quemando contenedores en las calles. Pero mañana, hoy toca pagar esto, pero mañana toca pagar. Y eso es lo que ha señalado el Banco de España. Hace falta un acuerdo, un pacto de varias legislaturas entre los partidos para ver quién paga esto. Que hoy, como no se está financiando con el dinero de los capitalistas y de las grandes fortunas, se está financiando con cargo a deuda. O a préstamos de la Unión Europea, que ya veremos qué condiciones plantean esos préstamos. Mañana toca pagar. Y mañana toca pagar significa que están condicionando el futuro de la clase trabajadora y de los hijos de la clase trabajadora y quizá de los nietos de la clase trabajadora para pagar esta deuda que se ha generado y que por mandato constitucional está por encima de cualquier necesidad social. Por lo tanto, esa es una de las cuestiones. Es decir, oiga, lo que ustedes están construyendo hoy, ¿qué precio tiene mañana para el conjunto de la gente? Porque Jordi lo señalaba, creo que yo también dije algo al respecto, y Ángel en su texto sobre la renta básica lo dice también. La formidable habilidad que tiene la burguesía de este país para que al final cualquier medida de impuestos la pague la clase trabajadora y la burguesía prácticamente no pague impuestos. Y oye, encima si hacen una donación de 100 millones para unos TAC, son unos benefactores de la humanidad. So cabrón, si ese TAC te lo hemos pagado nosotros con los impuestos que tú no nos has pagado. Entonces yo creo que es importante el planteamiento, porque eso significa que si mañana hay que pagar destruyendo derechos. Mañana habrá que pagar diciendo la seguridad social tiene un déficit, hay que ir a la caja, o los empleados públicos, no puede ser tener tantos empleados públicos, o no puede haber pensiones tan altas porque esta es la situación. Por lo tanto, están preparando este tipo de situación y convierten una cosa que hoy es una necesidad para nuestra gente en un caballo de Troya contra los derechos futuros de la clase trabajadora y contra los derechos presentes que hemos arrancado. Yo termino con una consideración. Es decir, si hay un país como Brasil, donde ha señalado la compañera que un 40% del PIB va destinado al pago de la deuda, la primera renta básica que tiene que plantearse ese país es apropiarse de ese 40% de su PIB que va a los especuladores. Y concluir. Xavier hablaba de que son medidas de resignación al capitalismo. Son medidas para ayudar al capitalismo a que la transición, los despidos, etcétera, 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 sean más posibles, para que haya el escudo social, es el colchón social
con el cual pretenden hacer determinadas barbaridades contra la clase trabajadora. El objetivo de las organizaciones obreras es, partiendo de las reivindicaciones concretas, es decir, de la defensa de los puestos de trabajo de Nissan y no de un subsidio para que podamos perder el empleo, trabajar por la emancipación de la clase trabajadora, que es el contrario de la subsidiarización de la clase trabajadora. La emancipación de la clase trabajadora es nuestro objetivo. Camaradas, en esta lucha estamos. Muy bien, un aplauso. Aquí hemos llegado. A vosotros por no haberos dormido. Camaradas, compañeros, hasta aquí hemos llegado. Os hemos enviado ya el enlace del vídeo que constará en YouTube. De todas maneras, si nos escribís o le pedís a los compañeros con los que tenéis relación el enlace arregladito, lo publicaremos junto a las demás charlas que estamos organizando. Me imagino que no nos vamos a quedar aquí, por lo menos seguiremos ya que hemos cogido carrerilla, pues, haciendo formación, haciendo todo lo posible para que defendamos en mejores condiciones nuestras reivindicaciones. Si alguien quiere terminar en 10 segundos, si no, damos por concluida la charla. Estamos en tiempo. Yo puedo meter un poquito de propaganda. Venga. Ha salido el último número de Información Obrera. Os pido a los compañeros que lo leáis, que lo distribuyáis y que los que no sois todavía suscriptores, que lo suscribáis, porque es un periódico militante que vive del trabajo militante de los que lo hacen, desde el que escribe hasta el que lo monta, y se sustenta con el apoyo militante de sus lectores. A luta é internacional. No Brasil, estamos ombro a ombro com os valentes lutadores do povo na Europa. Xavier, um abraço, Xavier. Otro para você. Bueno, estamos entonces, cortamos ya, nos volvemos a ver, de acuerdo, salud, adiós. Salud. Gracias a todos, hasta luego, adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao. Adiós, adiós.